¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Bueno, Marcelo, merci mucho por partillar estas historias de la familia y bueno, mismo estas historias que son importantes para ti, mismo fueron importantes para los curadores que trabajaron y mismo un filmo y una exposición en el Museo de los Inmigrantes de Buenos Aires, ¿no? Si no estoy errado, trabajaron una entrevista con tu hermana Rosa Ventura y con tu mamá Luisa Noé, Ah, ¿correcto? sí, Sí, perdón. no, solo decir que si nos puedes contar un poquitico de, bueno, de cuál era el busto de este proyecto en primero y seguro cuáles fueron algunas de las dificultades o lo que hizo un poquitico mayor a la comunidad el adaptarse a la América, ¿no? A llegar a este nuevo lugar y seguro cuál afectó con esta comunidad, no solo de judíos, ama mismo de cristianos y árabes que ya seguro sabemos que mismo llegaron a la América. El Museo de los... Tuve la oportunidad de ir, concurrir al Museo de los Inmigrantes, que está emplazado, ubicado en el mismo... Eso es emocionante, sale uno de ver el mismo sitio donde vallaron de los barcos los inmigrantes cuando iban llegando de sus países, no solo de judíos españoles, sino europeos, de todas las religiones. Y se conserva el sitio, que por supuesto ha sufrido cambios, pero es el mismo desembarcadero. El museo este consistía en un lugar de recepción de los inmigrantes que iban llegando, un lugar que tenía camaretas, especies de camaretas para que puedan dormir y vivir ahí durante 5 días hasta acomodarse. Y también se los preparaba para un poco, depende del origen, porque alguien hispanohablante tenía más facilidad que alguien que venía de la Rusia o Arabos. Entonces, se trataba de orientar o guiar hacia dónde ir y qué hacer, qué precisaba el país. La Argentina empezó a tener a partir de los fines del año de 1800, del siglo 1880, 1860, una necesidad ya que se engrandecía de trabajadores más. Esto es interesante de saber y ese es el butó de la muestra. Sobre todo requería europeos. Había una visión de los políticos argentinos que en parte era una discriminación, en donde consideraban que los trabajadores europeos eran más positivos porque se integraban mejor al trabajo en las vías industriales, en la construcción. Por el contrario, consideraban que el inmigrante oriental, oriental de Oriente Medio, turcos, árabes, demás, solían dedicarse a la venta ambulante, a mercar en las calles de los cuartieres, porque estaba más en su filosofía. La muestra reconoce hoy en día la enorme evolución que tuvieron, la capacidad que tuvieron esos inmigrantes que primero fueron ambulantes, ya que empezaron a ser el principio de las principales empresas de comercio o de telas o de fábrica de telas, tenían una visión y una capacidad de trabajo que les tapó los muchos, diríamos en su español, al tiempo de ver cómo en lo que se convirtieron. Al principio había prejuicios. Entonces, la muestra justamente quiere mostrar y hacer visible a una comunidad que en principio fue tapada y que
no quería ser recibida, mas no podían decir que no, porque la Argentina estaba abierta. Y hoy se quiere reconocer eso. El curador de la muestra, Marcelo Huermos, dice que ese es el butó, que la gente conozca, sepa que una gran comunidad oriental, tanto judíos, cristianos, árabes, que muchas veces juntos, como en la zona de mi país, el norte, trabajaron en conjunto. Mi abuelo Moisés, de bendita memoria, cuando llega a Salta y empieza a vivir en Salta, tenía más afinidad con los demás sirios, libaneses, por gusto, le gustaba tomar el anisico, ir a jugar, jugar al dominó, y para eso se integró como naturalmente con otros partisanos del lugar en el club sirio-libanés. O sea, no había diferencia de religión. En Salta estaban los judíos españoles, hablando judío español, los sirios, los libaneses, todos juntos, compartiendo su cultura. Eso era muy bonito de ver. A medida que fueron engrandeciéndose cada comunidad, se separó y hubo problemas de diferencias políticas a futuro quizás. Pero lo natural, en principio, cuando llegaron, que tenían miedo de dónde estaban ubicados, fue juntarse, musulmanes, judíos, cristianos. Entonces, esta muestra, Marcelo Huermos lo que hizo fue entrevistar, trabar registros, grabar a diferentes personas herederos de estos inmigrantes que llegaron de diferentes colectividades del Oriente y que cuenten, echen la shon, como yo estoy echando aquí, de sus vivencias, qué saben de sus padres, cómo llegaron. Y si uno se toma el trabajo de escuchar una y otra al azar, eran, ¿cómo se llama? Pantallas, no me sale la palabra en judío español, El ecrán. ecrán. Había 20 ecranes, en cada ecrán una persona contaba su historia. Entonces yo colocaba los audífonos y podía escuchar su historia. Y yo tomé el trabajo de escuchar 2 o 3 o mucho tiempo, mas es notable, y ese es el efecto que creo quiere buscar la muestra, cómo coinciden en muchos puntos los descendientes de estos inmigrantes en los sentires de sus papús, de sus abuelos cuando llegaron, qué sintieron, cómo fue la dificultad. O sea, está muy bien la muestra en esto. Luego alrededor de esto colocaron objetos que simbolizan la época en la que llegaron, ya sea permisos de venta ambulante, documentaciones de los recién allegados, ropa, diferentes cosas que pueden haber abandonado ahí en el hotel de los inmigrantes, y las mismas cartizos, lugares donde registraban los que iban llegando. Eso es muy emocionante de ver, porque vaya a saber quién era esa persona que yo leí el nombre, a dónde fue a parar y de dónde vino. Sí. O sea que Mismo como ya dijiste, ¿no? Que mismo que les trocaban la alcuña en la era segunda muy vez que común. venían. Era muy común. Hay hermanos acá en Buenos Aires que difieren o ya serían segundas generaciones que difieren sus apellidos, eran hermanos los padres, y sin embargo una letra cambió porque el funcionario de ese momento quiso así, y era muy común traducir el apellido. Por ejemplo, Noah, demandaron que era Noah, Noé, Noé, profeta Noé, y pusieron Noé. Y muchos apellidos pasó lo mismo. El alcuña, Marcelo, muchas alcuñas se hizo el mismo trocamiento. Marcelo, ahora que dijiste esto de los objetos que había en el museo, Sí. me estaba ahora demandando, ¿tienes algún objeto en la casa que Sí, apartenía a tu nono, a tu nona o a tu familia? sí, acá Porque tengo uno.
Acá tengo uno muy importante. Esta es una Jigbe para preparar el café turco, para el que todos los turcos lo sabemos. Y este pertenecía a mi abuela Bojora, o sea que ya tiene 100 años seguro y más, porque no sabemos de cuándo proviene. Y yo lo uso, o sea, hago el café acá, no lo tengo solo de adorno, sino que el café más rico del mundo. Así que sí, este es mi objeto más preciado que me puede haber quedado de mis familias, de mis abuelos y de mi gran nona también, ¿no? Así que no sé si se ve bien, Sí, 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 esto es es de cobre. excelente. La familia tiene algún detallecito que puede haber quedado de ellos y sobre todo está en el corazón lo principal heredado.